Un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, entender a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando algunos temas de interés legal en relación al proceso electoral que se avecina este próximo 30 de noviembre. Los aspectos que los hondureños debemos de conocer en relación al ejercicio del sufragio, en relación a las campañas publicitarias, en relación a la observación del sufragio. Que no nos vayan a jugar gato por liebre, que no nos vayan a hacer el paquete ahí y salimos los hondureños más arrechos después que los de Nepal y los que otro, don Alan, en otro país sucedió lo de Nepal este fin de semana. También ¿Dónde cambiaron la presidenta ahorita? También acaban de cambiar en Perú, creo. En Perú, pero hubo un proceso igual que en Nepal. La generación Z le dio vuelta a un gobierno por los mismos problemas de corrupción, nepotismo. Vieron cómo los hijos de los ministros, de los que están presidiendo y dirigiendo el país, gozando de grandes francachelas en el exterior, con ropa de ¿cómo se llama? De diseñadores. Eso sucedió. Búsqueme ahí cuál para acordarme, no sé en qué parte y sí sucedió eso. Acá dicen que es difícil que suceda. Yo les diré, para mí no es difícil que suceda en Honduras lo que sucedió en Nepal. Ojo con eso. Pero para abordar ese y otros temas, tenemos un invitado especial y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el abogado Germán Lobo. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Un honor contar con su presencia, abogado. Pues para mí es un honor, doctor Portillo, de estar en su programa, en Unidos por el Diálogo, siempre en la disposición de orientar a nuestros hermanos hondureños de cara a este proceso electoral, y un abrazo a todos ellos en cualquier parte del mundo que se encuentren. Excelente, porque este programa tiene la ventaja de que lo pueden ver por los sistemas de cable, pero el que no lo puede ver en el sistema de cable lo puede ver en su celular a través de nuestra plataforma cn51hn.com. En su celular lo puede ver cn51hn.com en cualquier parte del mundo y en cualquier rincón del país donde usted tenga su celular. Puede ver en tiempo real lo que está presentándose en Canal 51, cn51hn.com, a través de las redes sociales también, YouTube principalmente, Facebook, Instagram y por supuesto en TikTok. Así que tiene usted la oportunidad no solamente a través de la frecuencia de Canal 51, sino que de las redes sociales. Abogado, como un político que aspira a ser diputado al Congreso Nacional, ¿usted está de acuerdo que en el Congreso Nacional se sigan dando esos beneficios que desembocaron en el chequesol o chequesolazo, no sé cómo es la cuestión? O sea, lo que en el gobierno anterior le llamaban subsidios departamentales o no sé cómo, ahora subsidios casi personales, dinero del pueblo hondureño que lo manejan en forma inadecuada. ¿Está de acuerdo usted en eso o no está de acuerdo en eso? Yo creo que hay que hacer una aclaración bastante seria en este tema. En sí, ese fondo no se le asigna a los diputados. En sí, ese fondo el Congreso Nacional de la República lo ha depositado en varios ministerios. En lo que se convierte el diputado es un gestor oficioso de algún tipo de ayuda, de algún tipo de proyecto. Lo que ha sucedido es la corrupción personal de algunos diputados que se hacen valer de algunos amigos que tienen necesidad, hacen la gestión y ese dinero sale a nombre del amigo y lo obligan al amigo a cambiar ese dinero o cambiar ese cheque para dárselo personalmente al diputado. Esa es la corrupción que existe, porque en sí el Congreso Nacional, tengo entendido yo, que no le da fondos de esa manera para ayudas sociales a ningún diputado. Hay fondos
que el Congreso los designó, digamos, en Sedesol, en la CIP, y creo que el FIS, creo que existe todavía en el FIS, para que el diputado, a través de su gestión oficiosa, vaya y pida ayuda para la comunidad o para un determinado ciudadano, como para mejorarle la casa a un ciudadano. Y ese trámite el ciudadano lo hace ante esa secretaría o ante esa institución, y esta institución resuelve y le saca el cheque a nombre de ese ciudadano. La picardía está aquí, y eso fue lo que se reveló en Santa Rosa de Copán, que esta muchacha agarraba al ciudadano, lo montaba a su carro, lo llevaba al banco, le decía, cambialo y me lo das. Esa es la picardía, esa es la corrupción. Pero en sí el Congreso no maneja esos recursos. ¿Cómo podemos evitar que suceda eso a futuro y que la normativa que está en la Constitución y en el Código Penal pueda sancionar a ese tipo de personas? Malos hondureños, por cierto. Sí, son pésimos hondureños. Aquí también el ciudadano debe ser consciente que no se debe prestar a esas jugadas sucias de algunos políticos o de algunos funcionarios. Porque recuerdo que antes le daban un recurso a los diputados y ellos lo liquidaban solo con presentar copia de la tarjeta de identidad del ciudadano. Y algunos ciudadanos se prestaban para darle copia a la tarjeta de identidad a determinados políticos o diputados. Entonces creo que también nosotros tenemos que ser auditores sociales de los fondos que maneja la clase política del país. Pero es que eso es jugar con el hambre y la necesidad del ciudadano, porque si le ofrecen 1.000, 2.000, 3.000 empiras, y ahora que están dando bonos de 7.000 empiras, el ciudadano tiene necesidad, porque no hay empleo, no hay fuentes de trabajo. Bueno, hoy se cerraron unas maquilas en la zona norte. O sea, si usted no le genera empleo para que la población pueda tener trabajo, entonces va a lograr que esa persona siempre sea dependiente suya para solicitarle 1.000, 2.000 empiras, 3.000 empiras, y usted tiene aparentemente que sacárselo de la bolsa. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque cuando usted se presta a esa triangulación o a ese lavado, porque prácticamente es un lavado, yo voy a drenar recursos de esta institución, la voy a sacar a su nombre, pero usted a cambio de hacerme el favor o de hacer el favor de cambiarlo, yo le voy a decir, mira, van a salir 10.000, pero te quedas con 3.000 vos. También es un delito, porque usted está ayudando a drenar fondos públicos. Es un fraude, porque al final ese dinero salió a su nombre para que hiciera una determinada obra y usted no realizó la obra. Por citarle algo, usted le pidió a un determinado diputado, mira que necesito mi techo, ok, yo te voy a hacer la gestión para que te ayuden, pero cuando sale el cheque por 10.000 empiras, para que él mejore su techo, agarra 3.000 y le da 7.000 al diputado. Él se está prestando a un fraude en contra del Estado y está incurriendo en delito. Entonces hay que tener cuidado con esto, nuestros ciudadanos deben de tener cuidado con esto, de que nadie lo para a sorprender. Hay mucho rumor en los pasillos que con esto del con este bono de 7.000 empiras, de 7.000 biológico, climático, algunas personas le están dando solo 4.000 empiras y el político se está quedando con 3. Entonces ahí se están prestando a hacerle fraude al Estado de Honduras. Y eso es muy peligroso tanto para el ciudadano. Y al final los van a perseguir a ellos y no van a perseguir al político. Recuerde usted el caso del Seguro Social. De las chicas y las señoras que siguieron en el bordo. Que había planillas, ellas cobraban, les daban algo, pero lo demás venía para el político. Y quienes fueron a parar a la cárcel fueron esas pobres muchachas que vivían en los bordos. Entonces, todos tenemos que jugar un papel muy importante en esto de saber manejar los recursos del Estado. Pero es que eso, abogado, es jugar con el hambre. Por eso yo le hacía énfasis a usted en eso. Usted va a llegar a ser diputado. ¿Cómo
en el Congreso Nacional podemos evitar ese tipo de empobrecimiento permanente de la población y tratar de que se genere empleo. Por ejemplo, usted va a tener la oportunidad de legislar que nuestros representantes en el extranjero, llámese embajadores, cónsules, agregados militares, secretarios de saber qué y secretarios de saber lo otro, que son normalmente los hijos de papi y mami y los hijos de los ministros y los hijos de los fulanos que están en esos puestos y con becas para estudiar, en lugar de traer una empresa, por lo menos por cada uno de los funcionarios de ese país donde están, a invertir a Honduras para generar empleo. ¿Desde el Congreso Nacional se podrá hacer eso, abogado? Mire, yo estoy consciente que voy a acompañar en todos aquellos proyectos que vayan en pro del desarrollo del país y de los ciudadanos del plan de gobierno del presidente. Como también me voy a oponer a aquellos que vayan en detrimento de los hondureños. Todos hablamos de generar empleo, traer inversión, pero yo creo que tenemos que hablar como estadistas, tenemos que hablar no como políticos, sino como el interés que tenemos de desarrollar el país. Y para traer inversión y generar empleo también tenemos que tener un país atractivo. Y para eso tenemos que generar una infraestructura logística. Y cuando le hablo de esto, me refiero a tener carreteras, a tener energía eléctrica, a tener agua, a tener mano de obra calificada. Porque usted puede invitar a cualquier empresario a Honduras y de repente le atrae el país. Pero empieza a decir, ¿tenés carreteras? ¿Tenés puertos y aeropuertos por donde yo pueda sacar mi producción o mi mercancía, exportar? ¿Tenés energía eléctrica porque voy a consumir, voy a traer tanta maquinaria? ¿Tenés agua? Porque voy a requerir agua. Y tenés mano de obra para lo que yo quiero desarrollar en Honduras. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y tenés salud, porque yo no quiero empleados enfermos. Tenés seguridad, porque yo quiero saber que tengo seguridad jurídica, porque esta inversión no son 4 pesos. Entonces tenemos que generar esa plataforma, esa inversión. Yo le digo, hay que generar una plataforma logística para que la empresa se sienta atraída al país. Y desde el Congreso podemos ir generando condiciones ayudando al desarrollo del país. No, pero en este momento nos dicen que la seguridad mejoró de 60 fallecidos por cada 100,000 a 15, dicen en este gobierno. Pero la percepción del ciudadano no creo que sea esa. Porque yo le aseguro que le digo, usted me invita a ir al Centavo ahorita, mejor dejo de hablarle para atenderle esa invitación. Lo bueno fue que usted me diga, vamos al Centavo, y que yo tuviera la percepción que voy con seguridad, que no me va a pasar nada. Preguntémosle a los ciudadanos, no a la estadística que nos da el ministro, que parece que mal aprendió a otro ministro que estuvo por ahí. Y en salud dicen que estamos en 90% de cobertura de... Hoy, casualmente el día de ayer, en un medio de comunicación, escuchaba cómo justificaba la demanda que tiene la población sobre la falta de medicamentos en los hospitales, de un candidato a diputado de Libre, que es médico y que tuvo a cargo del Instituto del Diabético. Decía que los culpables son los médicos, y usted me va a corregir si es cierto o falso. Ellos dicen que él dice que todos los hospitales tienen alto abastecimiento de medicamentos, pero que el médico le receta al paciente lo que no hay ahí en la farmacia de los hospitales, porque es lo que le receta en razón de lo que venden las casas farmacéuticas para ganarse un bono o un viaje. Entonces, ¿a dónde estaría la ética del médico si realmente sucediera eso? Eso es fácil de resolverlo. Usted pone el listado de medicamentos que hay en el hospital, lo publica, lo pega en las paredes
de los diferentes pasillos y los consultorios, y entonces el paciente va a ver, mire, no, si está el medicamento que yo llevo, deme de ese. Entonces, ellos han querido justificar la falta de medicamentos echándole la culpa a los médicos, que ellos recetan lo que no tienen, pero que las farmacias están repletas. Entonces creo que hay que hablarle con honestidad a los hondureños. Mire, y volviendo al tema de la inversión, ¿quién va a querer contratar o venir a invertir y poner una empresa donde la mano de obra está enferma? Nadie. Entonces son situaciones que debemos de ir corrigiendo y debemos de ir haciendo el país atractivo para generar inversión. Generando inversión generamos empleo, generando empleo hay circulantes, hay derrama económica y mejoramos la economía del país. Y así no le van a andar los activistas pidiendo a usted 1.000, 2.000, 3.000 empiras, ni le van a andar pidiendo el ataúd para el pariente que falleció, porque tienen la capacidad económica de comprar, ni para comprar medicamentos. Ahora, salud no solo es que haya o no haya medicamentos, medicamentos, es que los alimentos que usted lleve a su cuerpo sean saludables. También. Pero no sé si usted se da cuenta que en este momento no estamos produciendo los alimentos que consumimos. La zanahoria la están trayendo de Guatemala, cebolla. Chile, tomate, los frijoles de Nicaragua y Costa Rica, el maíz en un 80% de Estados Unidos, el arroz en 90% de Estados Unidos, la carne también, de pollo y de cerdo. Entonces, ¿cómo está esa cuestión? ¿Es falta o no falta de medicamentos? Y es más, usted no puede comprar huevos, ni carne, ni alimentos si no tiene entradas económicas con empleo. Entonces, el problema de salud se vuelve el que retrasa realmente el desarrollo, o lo que usted no tenga la posibilidad de generarse salud a través de lo que el cuerpo necesita. ¿Cómo está eso? ¿Qué podemos hacer nosotros como país, abogado Germán Lobo, para explicarle a los políticos que nos engañan y nos quieren dormir y dorar la píldora y echarle la culpa al otro y al otro y al otro, menos yo? El pediatra de mi hijo, que para mí fue una de las eminencias en materia de salud en este país, y creo que fue su maestro. ¿Quién? El doctor Francisco Clip. Uy, maestro, estimado, muy, muy querido por nosotros. Y llegamos a tener una amistad bien profunda, porque yo tuve un... Chicón Clip le decíamos. Sí, yo tuve una experiencia bastante crítica con mi hijo, y él me lo trató toda su infancia, ya adolescente. Y él decía que la salud en Honduras tenía respuesta en forma primaria. Mírame, porque él trataba de, mírame, con el simple hecho que a los ciudadanos les enseñemos a lavarse las manos, ya estamos generando salud. Con ese simple hecho, estamos generando salud. Y creo que tenemos que regresar a esas grandes campañas que existieron y que no existen, y que de una u otra medida dieron grandes resultados. Y usted apuntaba que también debemos aprender a alimentarnos y ver el origen del producto que consumimos. Y la pregunta es, ¿las instituciones del Estado encargadas de esto están haciendo su trabajo? ¿Cómo es que le llaman esto de controles sanitarios de los alimentos que entran o que se importan al país? Permisos fitosanitarios. Fitosanitarios. A ver si esas chuletas que nos están entrando son aptas para el consumo humano. A ver si esas zanahorias no vienen cargadas de insumos químicos. Todo eso también tenemos que revisarlo. Porque no estamos produciendo en el país. No estamos produciendo en el país. ¿Y qué es lo que está pasando?
¿No cree que sería correcto que a través del Congreso Nacional se llame como se establece, la ley lo establece, que el Congreso Nacional debe llamar a los funcionarios incapaces y llamarles la atención? ¿Será capaz los actuales ministros de Industria y Comercio, el de Ganadería y no sé qué, cómo es la cosa, que no se está produciendo lo suficiente, Agricultura y Ganadería, que no está produciendo lo suficiente? ¿No serían ellos los responsables de lo que usted está diciendo en este caso, en lugar de estar solo con el permiso fitosanitario o a través de los controles de ARSA con los alimentos, sino más bien el que se produzcan los alimentos en el país? Y los responsables de este caso son principalmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Industria y Comercio para la comercialización, para ser llamados y decirles: señores, ustedes son incapaces. Y en un futuro gobierno, si un ministro no cumple con sus condiciones adecuadas y nos mantiene en este mismo problema, debe ser pues eliminado de ese puesto. Mire, la política de Estado la define la presidencia. Y ellos son funcionarios y su patrón inmediato es la presidencia de la República. No, el patrón somos nosotros, el pueblo. Sí, pero de inmediato de él es quien lo nombró, que es el presidente de la República. Y él sigue los parámetros y políticas del presidente. Claro, aquí depende del profesionalismo y de la madurez o la visión de país que también tenga cada ministro y le pueda vender un diseño de desarrollo al presidente para que este mismo lo ponga en marcha. Porque, digamos, la Secretaría de Agricultura de repente tiene que presentarle un proyecto de desarrollo agrícola al presidente y de una u otra manera buscar los recursos. Puede ser a través de préstamos, que tiene que ver el Congreso, puede ser a través de ayudas internacionales, infinidad de formas como conseguir financiamiento, pero sí depende de que ese plan de desarrollo lo apruebe el presidente de la República. Porque, digamos, el ministro de repente tiene la sana intención de hacer producir el campo, pero necesita recursos. Necesita la aprobación del presidente para que Banadesa genere los recursos para el agro. El productor. O de repente necesita que el Congreso le apruebe solicitar un préstamo para efecto de hacer producir el agro. Creo que la visión de país que tiene el Ejecutivo es el que nos está faltando para poderlo desarrollar. Hablamos mucho tiempo de cosechar agua, hasta ahí. Creo que solo hicieron como dos cosechadoras. Abogado, administrativamente existe algo que se llama gestión por resultados. El administrador sabe qué significa eso. El Congreso Nacional, los diputados normalmente van a andar, como siempre, en barrios, colonias, en sus aldeas, en sus caseríos. El diputado que anda en los diferentes departamentos es el que escucha el clamor del pueblo. Los ministros o secretarios de Estado, mal llamados ministros, secretarios de Estado, normalmente están encapsulados en sus oficinas. Y no debe ser así. Y normalmente van donde los presidentes, como el actual presidente, le soban el hombro y dicen: señora presidenta, estamos en condiciones óptimas en salud. Señor presidente, estamos en condiciones óptimas en carreteras. Señor presidente, estamos en condiciones óptimas en agricultura y la producción de alimentos. Todos los ministros le mienten a los presidentes, y no al actual nada más, a todos los que han estado anteriormente. El caso de salud, el problema no es reciente, el problema de salud viene desde Suazo Córdoba para acá, que tengo conocimiento. Si el mejor ministro que hubo y que ha habido en la historia es el doctor Enrique Aguilar Cerrato, que en paz descanse, de ahí no ha habido otro que lo haya superado. Y todos le han dicho a los presidentes que están en óptimas condiciones en salud. O sea, todos le mienten al presidente que esté en el cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero ¿qué podemos hacer desde el Congreso Nacional? ¿Habrá una solución? Usted como abogado y como inquieto que es, ¿habrá alguna solución? Porque no podemos continuar
lo que han pasado estos 30, 40 años, lo que han pasado estos 3 años de fracción, casi 4 años, y que en los próximos 4 años estemos todavía tolerando ministros o secretarios de Estado mentirosos que engañan a los presidentes y diciéndoles que estamos en las óptimas condiciones cuando la gente está bramando de dolor por la injusticia que está pasando. Pero aquí el culpable es quien recibe la nota. Porque hay tantas formas como comprobar si le están mintiendo o es que quiere que le mientan. No escucha, no tiene monitoreo de medios, no tiene equipos de campo para ir a verificar que la información que le está dando el determinado funcionario es correcta. Claro, que también como políticos, y si es de nuestra afiliación política el presidente, podemos tener toda la confianza de acercarnos y decirle que sus ministros le están fallando y no tenerle miedo. Mire, no siendo de su partido. Una vez tuve la oportunidad de estar en una reunión y compartimos con el presidente Hernández, don Mauricio, el de la Corte y hasta el jefe de Estado Mayor. Coincidimos en la mesa y le hice una serie de observaciones, especialmente en materia electoral. ¿Y le hicieron caso? Bueno, están los resultados. Perdieron las elecciones. Entonces sí le hicieron caso. Entonces, también tenemos que tener esa valentía de no mirarlos como en un altar, sino ser franco y decirle, estás fallando en esto, esto y esto. Por lo menos en este momento yo he tenido la oportunidad de acercármele a nuestro candidato, el ingeniero Salvador Narrala, que consideramos que será el próximo presidente de Honduras, y hacerle observaciones sobre algunos temas y poner atención. Confiemos seguir teniendo esa misma línea de comunicación, siendo el gobierno y nosotros en el Congreso, también de hacer las observaciones del caso, porque el responsable del Ejecutivo es el presidente, no son sus secretarios de Estado. El responsable es el presidente y él tiene que tener la habilidad de ver quién está mintiendo, quién está haciendo las cosas bien y también de conocer las necesidades reales que tiene el país. Porque usted le puede venir a vender, vaya, yo le citaba un ejemplo en un foro a alguien, que hablan de construcciones de carretera que hemos hecho de tantos kilómetros y son productivos. Va a desarrollar el país con las carreteras que han hecho. Cuando la columna vertebral del país la tienen desarmada, que es de La Barca a Trujillo, de La Barca a Olanchito, donde están los valles más productivos del país. Y más bien estamos pasando por una situación que casualmente le decía yo a uno de Libre hoy, prácticamente ustedes están disfrazando la expropiación, porque están permitiendo que ciudadanos le vayan a habitar las casas a gente que tiene inversiones grandes en Colón. Y el Estado no ha hecho nada. Lo que le hicieron a los canadienses. Por eso, estamos hablando de que para mí esa es una expropiación disfrazada, que está haciendo el mismo Estado porque no ha hecho nada. Entonces creo que tenemos que tener esa valentía de señalarle al presidente dónde está la falla y ver de qué manera se pueden corregir. Mire, en lo que usted dijo, por ejemplo, yo me acuerdo de Suazo Córdoba como presidente, pero no me acuerdo quién fue el secretario o secretaria de Estado en Educación, por ejemplo, en ese tiempo, pero me acuerdo del lechazo, del lapizazo, el sillazo en el periodo de Suazo Córdoba. No sé quién era ministro o ministra, pero sí sé que Suazo Córdoba era presidente. Entonces, ¿a quién le achaco yo el lechazo, sillazo, lapizazo? A Suazo Córdoba. Claro.
Lo mismo lo del chinazo a Callejas, no sé quién era el que metió esa armada, pero o sea, porque no corrigen a sus subalternos, que son los secretarios de Estado y responsables de lo que están haciendo. Entonces, el presidente o presidenta que no escucha se ve afectado. Lo otro que yo le quiero preguntar, lo que usted mencionó de Colón, por ejemplo. ¿Qué consecuencias va a traer al haber afectado a una colonia de canadienses jubilados para la inversión y generación de empleo en el país? Bueno, yo tengo entendido que estos canadienses son unos inversionistas, son unos desarrolladores de algunos proyectos turísticos en la zona de Colón. ¿Quién va a venir a invertir a Honduras? ¿Quién va a traer su capital a invertir a Honduras con ese miedo que de la noche a la mañana ya tiene instalada una familia? ¿Y va a ir usted como turista nacional o internacional a ese lugar que le quitaron a los canadienses? Bueno, para decirle que cuando escuché eso de los canadienses, a mí me dio miedo, porque yo tengo una pequeña construccioncita en una área que hay capital canadiense y capital hondureño, de urbanización. O sea que usted es terrateniente. No, hombre, no, hombre. Estaba haciendo ahí una casita con fines porque es un resort. Y creo que ellos también estaban desarrollando, tengo la sospecha que son parte de esta inversión de donde yo compré y que estaban desarrollando otro resort en Trujillo. Estos canadienses, junto con capital hondureño. A mí ya me dio miedo, ¿sí? Que de repente cuando regrese a supervisar cómo está mi casita, ya voy a encontrar una familia ahí. Entonces creo que esto aleja cualquier espíritu que podamos tener de inversión en el país, porque no tenemos garantía que el Estado va a responder dándonos una seguridad jurídica. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, abogado, y al retornar hablaremos un poquito más sobre su plan de trabajo en relación a llegar al Congreso Nacional, y hablaremos también un poco sobre la ley electoral en relación al proceso electoral que se avecina, las prohibiciones y las acciones, los derechos y deberes que debemos de tener los ciudadanos electores, los que van a ser electos, y por supuesto el ciudadano en común, si es prohibido que nosotros estemos desde que empiece el proceso electoral hasta que finalice el último conteo de voto, viendo que no nos hagan de queso los tamales. Chanchullo. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso cuando retornemos de la pausa en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos con nuestro invitado, el abogado Germán Lobo, que aspira a ser diputado al Congreso Nacional en la casilla 82 del Partido Liberal de Honduras, acompañando la planilla de diputados de Francisco Morazán con el aspirante a la presidencia Salvador Narrala. Abogado Germán Lobo, importante en esto, cómo los hondureños tenemos la parte legal en la Constitución y en la ley electoral de proteger hasta el último voto del ciudadano, que no se nos dé, como dicen, gato por liebre. Gato por liebre. Lo que fuimos convocados a las elecciones del 30 de noviembre fuimos nosotros los ciudadanos, porque la soberanía descansa en nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de delegar ese derecho que tenemos en los mejores hombres y mujeres que vayamos a elegir el 30 de noviembre. Y como el proceso es nuestro, es esta nuestra democracia, tenemos que empoderarnos de nuestro proceso.
de ir a ejercer el sufragio con responsabilidad. Miren, el peor daño que le podemos hacer a la democracia de Honduras y al futuro de Honduras es no ir a votar, porque le estamos dejando o le estamos ampliando ese derecho tal vez a un mal hondureño que elija por nosotros, cuando nosotros tenemos la oportunidad de elegir a los mejores hombres y mujeres para que dirijan los destinos del país. Ese 30 de noviembre no solo nos conformemos con ir a ejercer el sufragio, vayamos temprano, regresemos a casa, almorzamos, echamos la siesta, nos tomamos el cafecito de las 3, pero a las 5 de la tarde vayamos a esa junta rectora de voto a ser testigo que los miembros de la mesa van a estar haciendo el mejor trabajo con responsabilidad y lealtad a la democracia de Honduras, respetando la voluntad soberana depositada en esa urna, porque tiene que ser público el conteo. Pero es que nos cierran las puertas para que uno no entre. Y ponen a los militares para que no entremos. Es un delito. Está contemplado en la ley electoral que el escrutinio es público. Y la autoridad o ciudadano que impida que sea público está cometiendo delito electoral. Y hoy, con estos aparatitos que tengan conexión, pueden hacer uso de todas las redes sociales para hacer transmisión en vivo de lo que está sucediendo en determinada junta rectora de voto. El miembro de la mesa que le corresponde hacer la acción de escrutador debe hacer la papeleta pública y enseñarla por los dos lados. Por la parte de atrás debe llevar las firmas de los miembros del Consejo Nacional Electoral y la firma del presidente y secretario de esa mesa. Y por el otro lado, la marca del candidato favorecido por la voluntad soberana. Después del escrutinio, ellos tendrán que llenar un acta. Y hay que ser vigilantes que esa acta se va llenando de conformidad a los resultados del escrutinio. Que no los van a alterar. Que si Juan Pérez sacó 100, póngale 100. No se lo vaya a poner a María. Que lo ponga a Juan Pérez. Le ponen uno a Juan Pérez y le ponen los otros 2 ceros a María. A María. Entonces, hay que estar vigilantes. Es nuestro proceso, es nuestro futuro, es nuestra democracia. Por lo tanto, es la mejor manera pacífica de defenderla. Porque después irla a defender a la calle nos puede costar sangre, dolor y lágrimas. Mejor evitémosla y hagamos su protección desde el momento que hemos ido a ejercer el sufragio. ¿Cree usted que pueda pasar lo que pasó en Nepal, en Honduras, si hacen algún estrago o quieren robarse las elecciones? Miren, nosotros somos los llamados a elegir nuestras autoridades, pero quien las legitima también es la comunidad internacional. Por eso andamos observadores, que es cierto, no van a ser vinculantes a los resultados, pero sí informarán a sus países de que las elecciones fueron justas, limpias y transparentes. Y con ese informe van a reconocer a las nuevas autoridades, al gobierno de Honduras. Y por eso es que se hace la ceremonia de toma de posesión, para que manifiesten los estados del mundo que reconocen al gobierno de Honduras. Bueno, pero vienen los observadores de China, Venezuela, Nicaragua, Cuba. De todos lados. Y la comunidad internacional. No le han dado el chance a la Comunidad Económica Europea, pero sí a China, Rusia. No, la Comunidad Económica Europea ya está. Bueno, no los han reconocido como embajadores. ¿Cómo no? Ya se les aprobó. Mire, fueron los primeros que se aprobaron. A la Comunidad Económica Europea, al Centro Carter, a Uniore y a la OEA. Fueron los primeros que se le aprobó la observación, porque ellos hacen observación antes, durante y después. Permanente, una comisión aquí. Entonces yo creo que este proceso tenemos que cuidarlo, es nuestro, no nos lo dejemos robar, y es más, es peligroso, como usted lo ha señalado, las experiencias que se han vivido en otros países, que los ciudadanos no estén conformes con aquellos que pretendan robarse la elección, y nos podía generar una crisis
que nadie la desea en Honduras. Bueno, antes de continuar con este tema electoral, yo le quiero preguntar algo que está sucediendo esto a nivel internacional en este preciso momento. El Pollo Carvajal acaba de acusar en este momento que el gobierno de Honduras está siendo financiado por el narcotráfico. En Nueva York lo acaba de decir en este momento. ¿Qué opina al respecto? Bueno, estos rumores ya suenan bastante fuertes. Y a esto hay que abonarle las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, que ha señalado muy fuertemente a Honduras que aquí se cobra peaje por dar paso al tráfico de droga vía aérea. Y para nadie es desconocido la relación personal que tiene la familia presidencial con el señor Maduro, que ha sido señalado como un narcoterrorista por el gobierno norteamericano y ratificado por otros gobiernos. Creo que esto viene, y más esto que dice el Pollo Carvajal, pues pone en tela de duda la práctica ideológica que han venido practicando el actual partido de gobierno. Creo que todos los hondureños debemos de estar atentos a eso. Entonces, porque esto indica que no es casualidad el famoso video, que ahí está. ¿Cuál video? Y creo que está en la mente de cada hondureño. ¿Cuál video? Es un video de donde salió la famosa frase, la mitad para el comandante. Entonces creo que ahí está eso, y con estas declaraciones confirma todos esos hechos, más los señalamientos que ha venido haciendo la fiscal general de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá en lo que el presidente Donald Trump declara a estos grupos de narcoterrorismo? Cuando ellos señalan a alguien sobre un crimen o un delito de esta naturaleza, también son entes de interés su círculo más cercano, sus amigos. Y yo no descartaría que por la relación que existe personal, porque no es el Estado, no es Honduras en sí, sino la relación personal que tiene la familia presidencial con el señor Maduro, se han convertido en entes de interés de investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos. No lo descarto. Pero no se lleva usted con sus paisanos de Olancho en ese sentido. No, yo no soy olanchano. Bueno, yo soy seibeño costeño, yo soy seibeño de mar, soy lobo de mar. Bueno, les digo yo porque está fregado que lo vinculen con el expresidente primer damo actualmente, porque si no... No tengo ningún tipo de relación ni comunicación con ellos, pero sí creo que ellos se han vuelto ente de interés. Hay mucho rumor muy fuerte, lo mismo que se daba en el gobierno pasado, y mire usted en qué terminó, que nadie creía, y miren qué terminó. Hoy suceden los mismos rumores, los mismos cuestionamientos, y este señalamiento de financiamiento no es nuevo, que este grupo del Foro de Sao Paulo se financia con recursos provenientes del narcotráfico, no es nuevo, y con esto de este señor que está dando declaraciones, abren una línea más de investigación. ¿No será eso con mayor énfasis entonces a que por ese temor quieran hacer fraude, cueste lo que cueste? Mire, Honduras no está aislado de la comunidad internacional. Somos parte del contexto mundial.
Y tenemos que tener elecciones que al final sean aprobadas por la comunidad internacional. Porque ese gobierno que resulte de este proceso electoral, así como de otros, tendrá que tener el reconocimiento de los países del mundo. Y si hacen, como le decimos nosotros, una trastada mediante un fraude para quedarse en el poder, nadie lo va a reconocer. Nadie. Y mire lo que pasa en Venezuela. Que ni sus propios camaradas los han reconocido. Pero no les importa. Sí, no les importa. Y nosotros tenemos recursos para vivir aislados del mundo. Bueno, si no producimos ni la zanahoria, ni los frijoles, ni el maíz. Pues aquellos por lo menos producen petróleo. Y con esos pocos centavos pueden llevar alimentos raquíticos, pero llevan. ¿Y nosotros? ¿Podríamos estar aislados del mundo sin producir nada? Entonces, esas serían las consecuencias si aquí se diera lo que se ha venido señalando, que mediante un fraude a las fuerzas van a quedar en el poder de la nación. Pero ¿de qué le sirve a usted ser parte de un gobierno que no es reconocido por nadie en el mundo? Eso lo vivimos en el 2009. Tuvimos 6 meses aislados del mundo. Pero no sé si usted se dio cuenta de que el que dirige el ejército dijo en su momento que hay general para rato. General para rato, pero este no es un hombre enfermo. El general para rato termina el 18 de diciembre. Le toca relevo. Pero Y entra una nueva, rato, como quien dice, no me voy. Entra una nueva junta de comandantes el 18 de diciembre. Que yo espero que exista la cortesía del actual gobierno que tome en consideración la voluntad del presidente electo para ese entonces, que será don Salvador Narrala, para que tenga participación en la elección del próximo jefe de las Fuerzas Armadas, que le toca asumir el 18 de diciembre. Es el relevo de la Junta de Comandantes y del Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor Conjunto. ¿Pero cree usted que se dé esa oportunidad viendo el panorama con las declaraciones que se han dado, con la forma que se ha dirigido al pueblo hondureño y a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general? La verdad que en una ocasión yo invitaba al señor Roosevelt a que revisara cómo lo está registrando la historia. Porque si le preguntamos a cada hondureño, lo tenemos registrado casi en las páginas negras de la historia de Honduras. Por su comportamiento y por lo que sucedió el 9 de marzo. Y él ha perdido credibilidad enormemente en el país. Y era oportuno que revisara y pudiera reivindicarse para que no lo registre de la manera como lo tienen registrado. Y en ese momento yo le decía que sea parte del proceso electoral, que delegue esa misión en otro jerarca de las Fuerzas Armadas y que él sea parte, porque él le está haciendo daño a las Fuerzas Armadas, especialmente en este tema electoral que está viviendo el país, porque sus discursos han sido más políticos, vinculados al partido de gobierno, y eso le ha hecho bastante daño a la institución castrense, y creo que él debe ser consciente que apartándose de la mejor forma como puede sanar esa duda que tiene la sociedad hondureña sobre las Fuerzas Armadas. En base a esa duda que tiene la sociedad hondureña a las Fuerzas Armadas, en base a las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi en relación a las fotografías que circularon de la visita
de estos personajes a los personajes del Tren de Aragua venezolano. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas debe desaparecer o debe continuar en el país, incluso a raíz de la responsabilidad constitucional que fue destruida el 9 de marzo anterior? La Fuerza Armada es una institución con mucha memoria histórica y los individuos son transitorios. Ya el señor Roosevelt va el 18 de diciembre. Confiemos que el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto tenga conciencia institucional. No creo que por los desaciertos de 1 o 5 oficiales tendremos que destruir la institucionalidad. Eso estaría como de desaparecer el Estado por el mal funcionamiento de un presidente, cuando el Estado es una institución, no es un presidente. El individuo es transitorio, la institucionalidad sigue. Mientras tanto no existan cambios extremadamente rigurosos, pero sí, para mí el error de Roosevelt no puede arrastrar a toda una institución y a toda una historia y a una necesidad de un país de tener sus fuerzas armadas, porque sea como sea, también tienen su rol geopolítico en la región y en la composición política del mundo. Bueno, abogado, ya hemos llegado al final del programa. Nos gustaría escuchar sus palabras finales e invitar a la población del departamento de Francisco Morazán para que puedan este próximo 30 de noviembre marcar en la casilla 82 del aspirante diputado Germán Lobo. Mi nombre es Germán Lobo, soy candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán en la casilla 82 por el Partido Liberal de Honduras. Te invito a que valores mi profesionalismo, mis talentos y mis virtudes, que lo estoy poniendo a la disposición del servicio de la patria. Bien es cierto, estamos aspirando a ser electos por Francisco Morazán, pero nuestras actuaciones tendrán que ver con la vida política y social del país y que podía favorecer a todos los hondureños. No me elijas por ser el menos malo, sino porque tengo las capacidades de servir a Honduras. Y de esta manera te pido que me acompañes este 30 de noviembre con tu voto dentro del Partido Liberal de Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un placer para nosotros. Para mí fue un honor. Gracias igual. Quiero decirle lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en